Buenos días, estimado profesor. El día de hoy vamos a hablar de la toma de decisiones gerenciales en la empresa, puesto que consideramos es un tema de vital importancia para nuestro futuro como licenciados en administración. Continuamente, las personas deben elegir entre varias opciones, aquella que consideran más conveniente. Es decir, han de tomar gran cantidad de decisiones en su vida cotidiana en mayor o menor grado de importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay decisiones que no son relevantes y hay decisiones que son trascendentales y que nos van a cambiar la vida, como es el hecho de estudiar una carrera u otra. A la vez que son fáciles o difíciles de adoptar en función de las consecuencias o resultados derivados de cada una de ellas. Es posible trasladar este planteamiento general al ámbito de la empresa. La toma de decisiones abarca las 4 funciones administrativas. Así, los administradores, cuando planean, organizan, conducen y controlan, se les denomina con frecuencia los que toman las decisiones. Ahora bien, ¿qué se entiende por decidir? La decisión es como un corte entre el pasado y el futuro, o también puede ser la elección entre varias alternativas posibles, teniendo en cuenta la limitación de recursos y con el ánimo de conseguir algún resultado deseado. ¿Cómo tomar una decisión? Como tomar una decisión que supone escoger la mejor alternativa entre las posibles. Se necesita información sobre cada una de estas alternativas y sus consecuencias, es decir, sus pros y sus contras, respecto al objetivo. La importancia de la información en la toma de decisiones queda patente en la definición de decisión propuesta por Forrest, entendiendo por esta el proceso de transformación de la información en acción. La información es la materia prima, el input de la decisión, y una vez tratada adecuadamente dentro del proceso de la toma de decisión, se obtiene como un output, la acción a ejecutar. La realización de la acción elegida genera nueva información que se integrará a la información existente para servir de base de una nueva decisión, origen de una nueva acción y así sucesivamente. Todo ello debido a una de las características de los sistemas cibernéticos, que es la retroalimentación o feedback, que ya todos conocemos. Todos los integrantes de una organización toman decisiones, pero estas se diferencian en el grado de importancia que toma cada uno de ellos. Pero la toma de decisiones es particularmente en el trabajo de un gerente. Como se indica en la toma de decisiones, es una parte de las 4 funciones gerenciales. Por esta razón, los gerentes, cuando planean, organizan, dirigen y controlan, se define como quienes toman las decisiones. De hecho, podemos decir que toma de decisiones es sinónimo de gerencia. El hecho de que casi todo lo que hace un gerente requiere tomar decisiones no significa que las decisiones siempre sean largas, complicadas o evidentes para un observador externo. Muchas decisiones de los gerentes son de rutina. Todos los días del año nosotros tomamos decisiones sobre qué comer. Es una decisión muy simple y usualmente que se resuelve con rapidez. Como mencionaba anteriormente, hay decisiones con mayor y menor relevancia. Es el tipo de decisión en la que casi se olvida que es una decisión. Los gerentes toman docenas de decisiones rutinariamente y a diario. Recordemos que aunque una decisión parezca sencilla o aunque el gerente la haya tomado muchas veces antes, no por eso deja de ser una decisión. ¿Qué es el proceso de toma de decisiones? Lemoyne define el término decidir como identificar y resolver los problemas que se le presenta a toda organización. Por tanto, el desencadenante del proceso de toma de decisiones es la existencia de un problema. Pero ¿cuándo existe un problema? Para Huber,
Existirá un problema cuando hay diferencia entre la situación real y la situación deseada. La solución del problema puede consistir en modificar una u otra situación. Por ello se puede definir como el proceso consciente de reducir la diferencia entre ambas situaciones. Greenwood afirma que la toma de decisiones para la administración equivale esencialmente a la resolución de problemas empresariales. Los diagnósticos de problemas, las búsquedas y las evaluaciones de alternativas y la elección final de una decisión constituyen las etapas básicas en el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas. ¿Cuáles son las etapas en el proceso de toma de decisiones? Por lo general, hemos definido la toma de decisiones como la selección entre alternativas. Esta manera de considerar la toma de decisiones es bastante simplista, porque la toma de decisiones es un proceso en lugar de un simple acto de escoger entre diferentes alternativas. Según Robbins, el proceso de toma de decisiones consta de una serie de 8 pasos que comienza con la identificación del problema, los pasos para seleccionar una alternativa que pueda resolver el problema y concluyen con la evaluación de la eficacia de la decisión. Este proceso se puede aplicar tanto a sus decisiones personales como a una acción de una empresa. A su vez, también se puede aplicar tanto a decisiones individuales como grupales. El paso 1 consiste en identificar un problema. El proceso de toma de decisiones comienza con un problema, es decir, la discrepancia entre un estado actual de cosas y un estado que se desea. Ahora bien, antes que se pueda caracterizar alguna cosa como un problema, los administradores tienen que estar conscientes de ellos, estar presionados para actuar y tener los recursos necesarios para emprender acciones. Los administradores pueden percibir que tienen una discrepancia por comparación entre el estado actual de cosas y alguna norma que puede ser el desempeño pasado, metas fijadas con anterioridad o el desempeño de alguna u otra unidad dentro de la organización o en otras organizaciones. Además, debe existir algún tipo de presión entre esta discrepancia, ya que si no, el problema se puede posponer hasta algún tiempo en el futuro. Así, para iniciar el proceso de decisión, el problema debe ejercer algún tipo de presión sobre el administrador para que éste actúe. Esta presión puede incluir políticas de la organización, fechas límites, crisis financieras, una próxima evaluación, etc. Por último, es poco factible que los administradores califiquen alguna cosa de problema si no tienen la autoridad, dinero, información u otros recursos necesarios para poder actuar, ya que si no, describen la situación como una en la que se les coloca ante expectativas no realistas. El paso 2 es identificar los criterios de decisión. Una vez que se conoce la existencia del problema, se deben identificar los criterios de decisión que serán relevantes para la resolución del problema. Es decir, los gerentes tienen que determinar qué es pertinente para tomar una decisión. El paso 3 consiste en asignar pesos a los criterios. Los criterios seleccionados en la fase anterior no tienen toda la misma importancia. Por tanto, es necesario ponderar las variables que se incluyen en la lista en el paso anterior a fin de darles la prioridad correcta en la decisión. El paso 4 consiste en desarrollar las alternativas. Este paso consiste en preparar una lista de todas las alternativas viables que puedan resolver el problema. No se hace ningún intento por evaluar las alternativas, solo se enumeran. El paso 5 es analizar las alternativas. Una vez que se han desarrollado las alternativas, se debe analizarlas cuidadosamente. Las evalúas de acuerdo con los criterios establecidos en las etapas 1 y 2. El paso 6 consiste en seleccionar una alternativa. Este paso consiste en seleccionar la mejor alternativa de todas las valoradas. Después de ponderar todos los criterios en la decisión y de analizar todas las alternativas viables, simplemente escogemos aquella que generó el total mayor en la etapa 5. El paso 7 consiste en implementar las alternativas. En esta etapa se pone en marcha la decisión, lo que consiste en comunicarla a todos los implicados y lograr que se comprometan con ella. El paso 8 es el último paso del proceso de toma de decisiones y consiste en evaluar la eficacia de la decisión. Como comentamos anteriormente,
Tenemos que preguntarnos, ¿se consiguió el resultado buscado en la etapa elegida en la etapa 6 y puesta en marcha en la etapa 7? El gerente tiene que examinar qué salió mal, definió mal el problema, cometió errores en la evaluación. Las respuestas llevarán de vuelta al gerente a una de las etapas anteriores. Incluso es posible que deba repetirse todo el proceso. Tipos de decisiones. Todas las decisiones no son iguales, ni se producen de las mismas consecuencias, ni tampoco su adopción es de idéntica de relevancia. Es por ello que existen distintos tipos de decisiones. Existen varias propuestas para su clasificación. Descartaremos las más representativas. Existe tipología en nivel de decisiones. Esta clasificación está conectada con el concepto de estructura organizativa y la idea jerárquica, que se deriva de la misma. Las decisiones se clasifican en función a la posición jerárquica o nivel administrativo ocupado por el decisor. Desde este planteamiento distinguiremos los más importantes. A. Decisiones estratégicas o de planificación. Son decisiones adoptadas por decisores situados en el ápice de la pirámide jerárquica o los altos directivos. También tenemos las decisiones tácticas o de pilotaje. Son decisiones tomadas por directivos intermedios, tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles para alcanzar los objetivos fijados a nivel estratégico. También tenemos las decisiones operativas, adoptadas por ejecutivos que se sitúan en el nivel más inferior, son relacionadas con las actividades corrientes de la empresa o el nivel operativo. También tenemos la jerarquía de las decisiones, distintos tipos de decisiones enunciadas, un nivel de dificultad de dichas decisiones. En la tipología de los métodos, según la clasificación de Simon, quien realiza una clasificación basada en la similitud de métodos empleados para la toma de decisiones, independientemente de los niveles de decisión. Así se distingue una serie continua de decisiones cuyos extremos están a las decisiones programadas y las no programadas. Las decisiones programadas son aquellas que son repetitivas y rutinarias, cuando no se han definido un procedimiento o se ha establecido un criterio. O la regla de decisión, ya que facilita hacerles frente, permitiéndoles no ser tratadas de nuevo cada vez y se debe tomar una decisión. Es repetitiva porque el problema ocurre con cierta frecuencia, de manera que se idea un procedimiento habitual para solucionarlo. También tenemos las decisiones no programadas, son aquellas que resultan nuevas para la empresa, no son estructuradas e importantes en sí mismas. No existe ningún método establecido para manejar el problema porque este no haya surgido antes, o porque su naturaleza o estructura son complejas, o porque es tan importante que merece un tratamiento hecho a la medida. Por ejemplo, las decisiones para sacar un nuevo producto o establecer actividades en un nuevo país, etc. La relación entre el nivel administrativo donde se toman las decisiones, la clase de problema al que se enfrentan y el tipo de decisión que es necesario adoptar para hacerles frente. Los directivos de alto nivel se enfrentan a decisiones no programadas, puesto que son problemas sin estructurar, y a medida que se desciende en la jerarquía organizacional, más estructuradas o comprensibles resultan los problemas y por tanto más programados resultan las decisiones.